Iniciamos entonces con el capítulo de la elevada deuda, capítulo 21 de Blanchard de la edición europea. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Lo que vamos a estar viendo en este capítulo tiene que ver con cómo se originan los procesos de endeudamiento en diferentes economías, de dónde surgen, y para eso lo que vamos a estar haciendo es entendiendo la principal variable que debemos tener en cuenta cuando miramos las cuentas nacionales y cuando miramos los resultados fiscales de un gobierno. Y esto incluye lo que se entiende como la restricción presupuestaria del sector público y las distintas formas de medirlo, ¿sí? Ya sea en términos absolutos o en términos de proporciones respecto del PBI. Y vamos a ver cómo se puede trabajar en lo que es una estabilización de un nivel de endeudamiento o cómo podemos trabajar para reducir un nivel de alto endeudamiento. Lo primero que tenemos que tratar de entender es de dónde surge esto, y para eso comenzamos con lo que es la ecuación de la restricción presupuestaria, y lo que nosotros vamos a estar viendo es que vamos a trabajar con esta ecuación, que el déficit que nosotros tengamos en un cierto periodo, ¿sí?, lo vamos a tener que financiar de alguna manera. Y esa forma de financiar el déficit es la que va a estar generando el endeudamiento, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros nos endeudamos para financiar un déficit en un momento del tiempo, eso nos va a generar que al periodo siguiente, además de tener que financiar si se mantiene una situación de déficit en el segundo periodo, además va a haber que pagar una cierta tasa de interés por el déficit del periodo anterior. Y eso es lo que vamos a ver en esta ecuación que estamos viendo acá. Decimos, mira, el déficit hoy es igual a ¿qué cosa? A R, que es la tasa de interés, multiplicado por la deuda pública al finalizar el periodo anterior. Y esa deuda pública al finalizar el anterior, si empezamos en cero, es cero. Pero si nosotros tenemos déficit en este primer periodo, decimos que el déficit, gastos y los impuestos va a tener que financiarse de alguna manera. Y la forma de financiación de este déficit a través del endeudamiento es el que va a generar en el periodo siguiente, además de pagar el déficit que se genera en ese segundo periodo, tenemos que pagar el interés por la deuda pública que ahí sacamos en el periodo anterior, ¿sí? Estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que es la tasa de interés, el stock de deuda pública al finalizar el año anterior, el gasto público en este año y los impuestos de este año. Vamos a ver que el financiamiento del déficit, como dijimos hace un segundo, lo podemos hacer a través de monetización, es decir, de bonos al Banco Central, o emitir deuda de esa deuda, y por ende lo vamos a estar trabajando con nuevo endeudamiento. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una situación donde hay un déficit en un momento del tiempo. Digamos, una deuda de 1 en el periodo 0. Esa deuda, ese déficit del momento 1 lo que va a generar es una deuda de 1. Y en el año siguiente, lo que tendríamos que hacer es devolver ese stock de deuda que nosotros tomamos, más un pequeño interés correspondiente al financiamiento que tomamos, ¿sí? Esto implicaría si nosotros queremos devolver esa deuda que tomamos. La otra opción es, nosotros tenemos déficit en el primer periodo, en el periodo 0, lo financiamos con deuda, a partir de ahí no tenemos déficit, no hay nuevo endeudamiento, mantenemos la deuda, pero no la vamos pagando, no vamos pagando ni intereses ni nada, entonces el stock de deuda va creciendo. Y suponemos que en el periodo 5, entonces nosotros devolvemos el stock de deuda con más los intereses que fuimos acumulando. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener en el año 5? Que devolver eso, y eso lo vamos a estar haciendo ¿con qué cosa? Con impuestos por sobre los gastos, ¿no? Este es el tema, ¿no? Para devolverlo, lo que nosotros tenemos que tener es un superávit, ¿sí?, en el periodo suficiente como para cancelar el stock de deuda más los intereses. Ahora, nosotros lo que podríamos tratar de hacer es tener un déficit en un momento, financiarlo y no pretender achicar el stock de deuda, sino simplemente estabilizar el nivel de deuda. ¿Esto qué hace? Esto hace que nosotros tomemos una deuda inicial equivalente al déficit que tuvimos y a lo largo del tiempo simplemente pagamos los intereses correspondientes a
esa deuda de manera tal de mantener estabilizado el stock. Eso hace que nosotros, este déficit que tenemos ahora, se tenga que compensar con un pequeño superávit todos los años para pagar ¿qué cosa? Los intereses y evitar que nuestro stock de deuda crezca año a año. Con lo cual, acá hay que entender que el origen del endeudamiento evidentemente está en la acumulación de déficit que se ha decidido financiar a través de deuda, a través de solicitar prestados los fondos al mercado de manera voluntaria, y ese es el origen de cualquier nivel de endeudamiento. Después podemos agarrar y decir, bueno, a partir de este endeudamiento logramos estabilizarlo o no, y si no logramos estabilizarlo es porque no llegamos a pagar ¿qué cosa? Los intereses como para mantener constante ese nivel de endeudamiento. ¿Sí? Ahora, el nivel absoluto del déficit importa, pero a veces es importante tomar ese nivel absoluto en relación a qué cosa, al tamaño de la economía, al PBI. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos calcular el déficit, ¿sí?, teniendo en cuenta también el nivel de PBI. ¿Cómo vamos a modificar entonces la ecuación que veníamos trabajando, la restricción presupuestaria? Bueno, lo que vamos a decir es que el déficit, ¿sí?, lo vamos a estar tomando como, ¿qué cosa? Como el incremento, ¿no?, que nosotros vamos a tener en el nivel de endeudamiento. Entonces esto es la cantidad de deuda pública en el momento T menos la deuda pública que nosotros teníamos en el momento anterior, esta diferencia. Pero no la diferencia absoluta, sino la diferencia entre la deuda hoy sobre el PBI de hoy menos la deuda del año anterior respecto del PBI del año anterior, ¿no? De esa manera vamos a estar viendo qué es lo que va pasando con la evolución del nivel de endeudamiento. Y a la derecha, ¿qué es lo que tenemos? A la derecha lo que nosotros vamos a tener que mirar es R, que es la tasa de interés, pero también vamos a estar mirando ¿qué cosa? G, que es la tasa de crecimiento de la economía, no la tasa de crecimiento del producto. Supongamos que no tenemos crecimiento en la economía. Si nosotros no tenemos crecimiento en la economía, IT es igual a IT menos 1, con lo cual el déficit que nosotros tenemos, BT menos BT menos 1, es claramente la referencia que nosotros tenemos respecto de incremento en el endeudamiento. Y R, como la tasa G fue 0, es todo tasa de interés, ¿sí?, la tasa real de interés que nosotros pagamos. Y eso, ese R que va a estar multiplicando por ¿qué cosa? Por BT menos 1, que era la deuda que nosotros teníamos en el periodo pasado, y IT menos 1, IT es el mismo valor, con lo cual no hay que preocuparse por eso, pero es para el stock de deuda anterior. Y después lo que tenemos es GT menos los impuestos, ¿no? Gasto menos los impuestos, que es el déficit fiscal que nosotros tenemos, calculado en términos de PBI. Y ahí todo lo llevamos en términos de PBI, entendiendo qué es lo que sucede cuando el PBI no crece. Ahora, cuando va creciendo el PBI, podemos ir notando algo, y es que si crece el nivel de PBI, lo que pasa es que se nos va licuando, ¿no? Nosotros tenemos un cierto nivel de deuda, y ese nivel de deuda, como el PBI ahora es más grande, es como que va perdiendo peso, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir teniendo una situación que con crecimiento hacemos que sea cada vez más fácil de llevar, teniendo en cuenta que la economía es más grande y por ende puede distribuir mejor la carga de la deuda que teníamos. Ahora, ¿cuál es la dinámica que hay que mirar? Tenemos que mirar qué es lo que pasa con la tasa de interés y qué es lo que pasa con la tasa de crecimiento de la economía, ¿no? Si la tasa de interés es muy positiva, es decir, si la tasa de interés es mucho más grande que la tasa de crecimiento de la economía, lo que va a implicar es que esto va a tener cada vez un peso más grande y nos va a estar complicando, nos va a estar exigiendo superávits cada vez más grandes para poder estabilizar el nivel de endeudamiento. Por otra parte, si nosotros tenemos en caso hipotético extremo que la tasa de interés es más baja que la tasa de crecimiento, nosotros podríamos simplemente ir dejando que la deuda se vaya achicando en términos de PBI, ¿sí?, porque la economía va creciendo a lo largo del tiempo.
Y acá lo que nosotros tenemos que hacer es mirar cuáles son los posibles resultados que tenemos para cada una de estas dinámicas. Como les decía, el caso estándar es que la tasa de interés sea más grande que la tasa de crecimiento de la economía. Eso es lo esperable y lo normal. Entonces, cuando nosotros tenemos un déficit inicial, la dinámica es que si sostenemos ese déficit, lo que va a pasar es que el nivel de endeudamiento va a ir creciendo de manera sostenida. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos un superávit primario, ¿sí? Lo que va a pasar es, con ese superávit primario, lo que nosotros podemos ir haciendo es ir achicando el nivel de endeudamiento. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos achicando? Porque, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, nosotros este superávit nos va a permitir ir haciendo que se achique el nivel de deuda que nosotros tenemos. ¿Sí? Acá nosotros tenemos como para mirar una cierta tabla con niveles de endeudamiento y demás, y vemos la evolución a lo largo del tiempo. ¿No? Estos son varios años, estos son los países principales. Ahí tenés Alemania con un nivel de endeudamiento que va desde el 60 y pico por ciento hasta el 78%. Fíjense que la crisis de 2008 lo que hace es que crezca fuertemente el endeudamiento de la mayoría de las economías. ¿Sí? Ahí en las economías principales lo que hubo es un incremento del endeudamiento del sector público que se utilizó para financiar la salida de la crisis de 2008. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros cuando tenemos un nivel de endeudamiento que es elevado, un nivel de endeudamiento grande? ¿Cómo hacemos para revertir ese nivel de endeudamiento? Y acá lo que nosotros tenemos, y por eso también prefiero yo a veces utilizar este capítulo del lado europeo como para que no creamos de que esto es por una situación de Latinoamérica y demás. Acá lo que nosotros tenemos es las siguientes opciones. El gobierno tiene las siguientes formas de controlar una situación de alto endeudamiento. La primera es generar suficientes superávit primarios para los que nosotros, desde el gobierno lo que vamos a generar, evidentemente, es que el gasto esté por debajo de los impuestos. ¿Sí? Esto es superávit primario. Nosotros lo que tenemos que tener es generar el resultado en cada uno de los periodos como para poder hacer una baja significativa en el endeudamiento. Esa es una de las posibles soluciones a una situación de alto endeudamiento. La segunda solución sería recurrir a la financiación monetaria por parte del Banco Central, monetizar de alguna manera la deuda. ¿Sí? Y al hacer esto, lo que nosotros hacemos es le damos al Banco Central un título, nos quedamos con los pesos que emitimos y hacemos uso del financiamiento del Banco Central, no para devolver al Banco Central la deuda, porque si no es como que no cambiamos nada, lo que cambiamos es quién se queda prestar plata, sino para no devolvérsela. Y esto que lo llevemos acompañado con un incremento en la base monetaria que circula en la economía. Si esto genera inflación, esa inflación lo que generará es que se licúe el endeudamiento del Estado, siempre y cuando el endeudamiento esté nominado, ¿sí?, en moneda local, siempre y cuando la tasa de interés que nosotros tenemos que pagar por ese endeudamiento no sea demasiado alta, ¿no? Es decir, que esto no esté generando que el endeudamiento voluntario que se financia en el mercado, independientemente de que estemos dándole al central, tenga que subir muy fuertemente la tasa de interés. Si esto sucede, si esto implica que nosotros podemos recurrir a emisión monetaria y esto no dispara la tasa de interés en el mercado local, y además de que no dispara la tasa de interés en el mercado local, tampoco dispara un problema en el funcionamiento de la economía, lo que vos estás haciendo es, obviamente, monetizar parte de esto y de esa manera solucionar un nivel de alto endeudamiento. ¿Sí? Opción 1, genero los superávits necesarios para pagar y achicar el stock de deuda.
Opción 2, recurro al Banco Central, monetizo y de esa manera trato de resolver el problema. Opción 3, suspendemos el pago de la deuda, en la totalidad o en parte. Defaulteamos. ¿Sí? Esto hace que vos de alguna manera eliminás total o parcialmente la deuda porque lo suspendes el pago. Ahora, para que esto sea sostenible, tenés que tener una convalidación de ese default, es decir, tiene que ser de alguna manera aceptado. Si esta situación de no pago me genera la obligación de emitir deuda adicional por montos superiores, porque no tengo manera de evitar que los juicios me ganen, en realidad no estoy achicando la deuda, estoy simplemente posponiendo pagos. ¿Sí? Si yo defaulteo hoy, pero mañana tengo que pagar la deuda más los intereses, más ciertos punitorios por haber incumplido, no achiqué nada de la deuda. Está claro, ¿no? Como para poder achicarla, tengo que tener un esquema en el cual no pagamos y de alguna manera esta quita de capital en algún esquema de renegociación más o menos voluntaria o más o menos compulsiva que se pueda llegar a estar haciendo. ¿Ok? Entonces, esto implica, por ejemplo, nosotros entramos en cesación de pagos, como entramos en cesación de pagos, renegociamos los términos y condiciones con los cuales estamos obligados a través de la emisión de un bono, una renegociación de deuda que la contraparte, en el caso, por ejemplo, de la situación actual en la Argentina, acepta de alguna manera un nivel de quita en capital o en los intereses o de ambas cosas que haga que baje de alguna manera el stock de endeudamiento. No hay otra solución. Frenamos el superávit correspondiente como va a pagar, o recurrimos al Banco Central, o defaulteamos y generamos de alguna manera alguna quita en el stock de endeudamiento de esta forma. Y acá vamos a ir trabajando con casos históricos, típicos, que se utilizan como para analizar casos extremos. ¿Sí? El caso 1 típico que se refiere en toda la bibliografía económica, habla de Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tenía una situación de altísimo endeudamiento, este altísimo endeudamiento durante la Primera Guerra, deuda que habían tomado para enfrentar el nivel de guerra. Además, cuando terminan, tienen que de alguna manera pagar reparaciones a los países con los cuales habían entrado en guerra y por ende esas obligaciones generaban presión adicional. Y la forma en la cual en ese momento, en ese país, decidieron, porque fue lo que políticamente fue siendo la solución adoptada a través de monetización y licuación de pasivos, a través de la emisión monetaria, esto lo que derivó es en una gran hiperinflación en Alemania, y esa hiperinflación lo que hizo fue licuar los pasivos que tenía el Estado alemán, licuar los pasivos que tenía el Estado alemán nominados en marcos, ¿no? Y que no tenían ajuste inflacionario, obviamente. Y entonces esa economía terminó ajustando de esa manera. Tenía un déficit, no estaban dadas las condiciones o decidieron no adoptarlas, en realidad no estaban dadas las condiciones políticas como para que ese Estado llegara a achicar su stock de endeudamiento a través de superávit genuino del Tesoro y recurrieron a la monetización. Otra solución tenemos en Francia. En Francia también en entreguerras, en la Primera y Segunda Guerra, también habían tomado un alto endeudamiento. Esto es importante entenderlo, ¿no? Sucedió en Alemania, también sucedió en Francia, aunque Francia fue una potencia ganadora y era la que recibía las reparaciones de Alemania. Sin embargo, también tuvo el mismo inconveniente porque el problema no estaba dado solamente por el tema de las reparaciones, ni en el caso alemán ni en el caso francés, sino por el enorme esfuerzo que ha implicado tener que enfrentar tantos años de guerra. Y lo que termina siendo la economía francesa es
recurrir primero a un alto endeudamiento y después, de manera similar, monetización de este nivel de endeudamiento. Y no lograban salir de esta solución y estaban generando procesos de incremento en los precios, ¿no? Procesos inflacionarios cada vez más fuertes, hasta que se llegó a un cambio de gobierno, que con el nuevo gobierno estuvieron dadas las condiciones políticas como para poder implementar un fuerte programa de estabilización, y ese fuerte programa de estabilización, que implicó la generación de superávit y demás, logró estabilizar la economía francesa. Con lo cual tenemos una situación mixta, primero de una manera y después de otra. También tenemos el caso del Reino Unido. El caso del Reino Unido hicieron un ajuste fiscal al primer momento, tuvieron superávit primario en el primer momento y lo hicieron en un contexto de altas tasas y, por ende, si bien tuvieron superávit primario, como las tasas eran altas, hubo un crecimiento de la deuda del PBI en un primer momento hasta que lograron, a través de varios años y varios esfuerzos de ajuste fiscal, llegar a un nivel de estabilización del stock de deuda respecto al PBI. En Estados Unidos hicieron algo similar, pero el contexto de Estados Unidos no era de tasas altas, sino era de tasas bajas, con lo cual lo que terminó pasando es que lograron hacer un esfuerzo menor, una estabilización y una disminución del stock de deuda respecto del PBI, haciendo que bajara el stock de endeudamiento respecto al PBI a la mitad en 15 años de análisis, no a lo largo del tiempo. Esto producto de, obviamente, un crecimiento y tasas bajas que en unos cuantos casos estuvieron por debajo de la tasa de crecimiento. Tasas bajas implica cuánto está reconocido como retribución a aquellos que habían financiado a ese déficit. Acá lo que tenemos es entonces un proceso que a mí me interesa que ustedes lo miren, que lo vean de la bibliografía y que lo estudien más a detalle que este breve repaso, como para entender justamente esto. Primero, el stock de deuda que nosotros tenemos en un momento dado en la economía no sale de ninguna parte. Sale de justamente la acumulación a lo largo del tiempo de déficit y recurrir a financiar ese déficit a través del mercado voluntario de deuda. ¿Sí? Así se acumula un stock de endeudamiento. Ahora, la acumulación de ese stock de endeudamiento genera doble efecto. Por un lado, aunque no quisiéramos devolver esa deuda, aunque no quisiéramos llevar a cero el nivel de endeudamiento, sí tenemos que tener una carga cada vez más grande, dependiendo de cuánto sea el peso de la deuda respecto al PBI, producto de qué cosa, de tener que pagar los intereses del servicio de esa deuda. ¿Sí? Con lo cual, la acumulación de déficits a lo largo del tiempo en lo que nos lleva es, por un lado, a la obligación de equilibrar la cuenta para no seguir incrementando indefinidamente el endeudamiento, ¿no? Esto es lo que mostramos en el gráfico. Si vos sostenés una situación de déficit fiscal, la dinámica te dice que si vos tenés un déficit en un cierto aumento, para estabilizarlo, no solamente tenés que haber achicado ese déficit de manera de llegar a una situación de equilibrio, sino que aparte de tener que equilibrar, tenés que generar un pequeño superávit para hacer qué cosa? Para pagar los servicios de la deuda que tomaste por el déficit en el periodo inicial. ¿Sí? Con lo cual, cada vez que nosotros tenemos un déficit, nos estamos obligando no solamente a equilibrar la deuda, a equilibrar los ingresos con gastos, sino al mismo tiempo a generar un cierto superávit de manera tal de que no se nos dispare el stock de deuda. Es cierto que con crecimiento, con una tasa de crecimiento, nosotros podemos licuar de alguna manera el peso de la deuda. ¿Sí? Sobre todo eso pasa en economías que tienen una tasa de crecimiento relativamente grande, o por lo menos, en términos de proporciones, más grande o similar al nivel de tasa de interés real que tienen que pagar por esa deuda.
En el contexto argentino actual, lo que nos pasa es todo lo contrario. Nosotros no estamos teniendo una economía que está creciendo, y además de que no estamos teniendo una economía que está creciendo, tenemos que pagar un nivel de tasa de interés realmente elevado. Con lo cual, la acumulación de déficits de periodos anteriores que se ve reflejado en el stock de deuda actual, potenciado por el hecho de alta tasa de interés que nosotros tenemos que pagar, con más que no hemos equilibrado las cuentas públicas, nos lleva a una situación de insostenibilidad fiscal. Insostenibilidad fiscal que se puede resolver con una de esas tres soluciones. Solución 1, generar un ajuste fiscal de manera tal de equilibrar las cuentas. Situación número 2, monetizar y acceder al financiamiento a través del Banco Central. Ahora después vamos a estar trabajando algunos aspectos de esta opción. Y la alternativa C es una situación de crisis que nos lleve a nosotros a defaultear parte de la deuda, y ese default de la deuda es una solución que tenemos que entenderla también, que no es una solución final, es una solución que en muchos casos ni siquiera llega a ser parcial. Por un lado, porque no es una forma de eliminar deuda a cambio de nada. En general, entramos en procesos de renegociación de deuda que hacen que de una forma u otra cambiemos los términos y condiciones, pero haya un reconocimiento al que nos prestó de parte de o de todo el capital de deuda de los intereses, sino que además, si vos entras en default y estás en situación de pagos, lo que haces es, en ese mismo momento, dejar de tener la posibilidad de financiar déficit del periodo corriente a través de la emisión voluntaria de deuda. Con lo cual, has eliminado el financiamiento a través de esa opción, con lo cual, o estabilizás y dejás de tener déficit año a año, o tenés que recurrir a la única solución alternativa que te queda, que es la emisión monetaria. ¿Dudas?